Nunca pensé que la peor traición de mi vida vendría de las dos personas que se suponía debían amarme más. Mi nombre es Katina, y durante 28 años fui la hija dorada de la familia, aunque nunca pareciera brillar lo suficiente. Crecí en nuestra enorme mansión en Beverly Hills, siempre intentando mantener la paz, sacrificándome para que todos los demás fueran felices. Mi hermana Brooke era 5 años mayor, increíblemente hermosa y con esa confianza magnética que atraía inversionistas como polillas a la luz. A los 32 ya había construido lo que todos llamaban un imperio tecnológico, especializado en plataformas de moda sustentable. Mientras tanto, yo era la callada que eligió el trabajo social en lugar de Silicon Valley, la que prefería ayudar a familias sin hogar a encontrar vivienda en vez de ayudar a empresas emergentes a conseguir financiamiento. Papá solía decir que yo tenía el corazón más grande de Los Ángeles. Pero podía ver la decepción en sus ojos cuando Brooke cerraba otro contrato millonario mientras yo celebraba haber conseguido un hogar temporal para una familia. Nuestra madre, Eleanor, era la porrista número 1 de Brooke y mi crítica más dura. Cuando Brooke compró su primer Tesla a los 25, mamá lo publicó en Instagram durante semanas. Cuando yo obtuve mi maestría en trabajo social, lo mencionó una sola vez en la cena y enseguida cambió el tema para preguntarle a Brooke sobre su nuevo negocio. El mismo patrón siguió incluso después del repentino infarto de papá hace 2 meses. Durante la planificación del funeral, mamá y Brooke tomaron todas las decisiones, y solo me pedían mi opinión como un simple trámite. Incluso en medio del duelo, me encontraba otra vez en segundo plano, asegurándome de que todos los demás estuvieran bien antes que yo misma. La lectura del testamento de papá fue cuando empezaron a notarse las grietas. Para sorpresa de todos, él dejó la mayor parte de su patrimonio a mí, no a Brooke. El fideicomiso contenía casi $8 millones, varias propiedades y su portafolio de inversiones. Su razón fue que Brooke ya había construido su propio éxito y no necesitaba su dinero, mientras que él quería asegurar mi estabilidad financiera para que pudiera continuar con mi labor sin fines de lucro. Jamás olvidaré la cara de Brooke ese día. No era tristeza ni decepción. Era furia pura, calculadora. Mamá intentó ocultar su sorpresa, pero la vi intercambiar miradas con Brooke que me revolvieron el estómago. Aún así, siendo la mediadora que siempre había sido, de inmediato ofrecí compartir la herencia por partes iguales. Brooke se negó con una aparente y falsa nobleza. Ese debió haber sido mi primera señal de alerta. En las semanas siguientes, tanto mamá como Brooke fueron sorprendentemente solidarias. Me ayudaron a navegar los complicados trámites, concertaron reuniones con los asesores financieros de papá e incluso sugirieron que contratara a un administrador de negocios. Cuando Brooke recomendó a su amigo Marcus, especialista en manejo de fideicomisos, no dudé en firmar los papeles que me puso enfrente. Eran documentos gruesos y complicados, llenos de términos legales. Brooke se sentó a mi lado, señalándome dónde firmar y asegurándome que todo era procedimiento estándar. Debí haber leído cada página. Pero eran mi familia, y a pesar de haberme sentido toda la vida como la rara del grupo, aún confiaba en ellas por completo. Los primeros meses pasaron tranquilos. Me volqué al trabajo con nuevas energías, sabiendo que podía aceptar casos más difíciles sin preocuparme por la renta. Incluso empecé a planear una organización sin fines de lucro enfocada en brindar servicios de salud mental a jóvenes sin hogar. Entonces llegó la noche que lo cambió todo. Era un martes de noviembre cuando pasé por casa de mamá para recoger algunos libros de papá. Ella no estaba, pero yo aún tenía mi llave. Fui al viejo estudio de papá y, mientras tomaba su colección de poesía, tiré sin querer una pila de archivos. Los papeles se esparcieron por el suelo y, mientras los recogía, un portafolio de cuero que nunca había visto antes llamó mi atención. Dentro encontré estados de cuenta de un banco en las Islas Caimán y documentos de incorporación de algo llamado Bayside Ventures LLC. La única beneficiaria era Brooke. Mis manos comenzaron a temblar mientras hojeaba los papeles y veía autorizaciones de transferencia por cantidades enormes de dinero de mi fideicomiso a esa empresa. Las transferencias se habían hecho solo 2 días después del funeral de papá. La firma que las autorizaba era la mía, una falsificación perfecta. Me senté en el sillón de cuero de papá, mirando los documentos. Las cantidades eran escandalosas. Más de $3 millones habían sido movidos en solo unos meses. Según esos papeles, yo había autorizado cada transferencia, pero jamás había visto esos documentos en mi vida. En lugar de confrontarlas de inmediato, hice algo que nunca había hecho, decidí reunir pruebas primero.
Esa noche conduje de regreso a la casa de mamá, sabiendo que ella y Brooke tenían una de sus noches de vino semanales. Estacioné unas casas más lejos y entré por la puerta trasera con mi llave. Podía escuchar sus voces en la cocina, acompañadas de risas. Me acerqué con cuidado, permaneciendo oculta en las sombras, y encendí el grabador de voz de mi celular. Lo que escuché destruyó el último pedazo de amor que sentía por ellas. La tonta ni idea tiene, decía Brooke, con un tono lleno de desprecio divertido. Firma todo lo que le pongas enfrente sin leer nada. Dale un montón de papeles y garabateará su nombre sin ver ni una sola cláusula. La respuesta de mamá fue aún peor. Siempre has sido demasiado blanda, demasiado confiada. Por eso tu padre siempre tenía que protegerla del mundo real. Ahora que él ya no está, tenemos que ayudarla a manejar sus bienes, lo entienda o no. Además, tú eres quien realmente merece ese dinero para hacer crecer tu imperio. La cuenta en las Caimán está funcionando perfecto, continuó Brooke. Planeo mover otros 2 millones el próximo mes para financiar la expansión en Nueva York, para cuando ella descubra lo que está pasando, si es que alguna vez lo hace. El dinero ya estará tan profundamente mezclado en inversiones legítimas que nunca podrá rastrearlo. Me quedé en ese pasillo durante 45 minutos, grabando cada palabra, con el corazón rompiéndose un poco más con cada revelación casual de su traición. Cuando finalmente se fueron a la sala, salí por donde había entrado. Esa noche no lloré. Por primera vez en mi vida, no intenté justificar su comportamiento. En cambio, me senté en la mesa de mi cocina con mi laptop y creé una carpeta encriptada con el nombre Operación Tormenta. Ya no iba a ser su víctima. A la mañana siguiente llamé a James Rodríguez, un abogado penalista que había sido uno de los amigos más cercanos de papá. Era conocido en los círculos legales de Los Ángeles como un tiburón especializado en casos de delitos financieros de cuello blanco. Cata, dijo después de revisar los documentos y escuchar la grabación. Esto no es solo robo. Es un esquema sofisticado que involucra falsificación, fraude de identidad y delitos financieros interestatales. Estamos hablando de cargos federales y decidimos ir con todo. ¿Cuáles son mis opciones?, pregunté. Podemos presentar cargos penales y demandas civiles al mismo tiempo. Con estas pruebas, casi con certeza ganaríamos, pero destruiría por completo tu relación con tu familia. Miré por la ventana de su oficina hacia el horizonte de Los Ángeles. James, ellas destruyeron nuestra relación familiar en el momento en que decidieron robarme. Quiero seguir todas las vías legales posibles. 2 semanas después, puse mi plan en marcha. Invité a Brooke y a mamá a cenar a Nobu Malibu, uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad, donde ejecutivos de Hollywood y magnates tecnológicos suelen hacer negocios. Pedí específicamente una mesa en el comedor principal, donde otros comensales pudieran vernos. Estábamos a mitad de los aperitivos cuando saqué el tema, como si nada. Brooke, he estado pensando en Bayside Ventures. Vi algunos papeles con mi nombre, pero no recuerdo haberme involucrado en ningún nuevo negocio. Brooke casi se atragantó con su sake. El rostro de mamá se puso pálido. Cariño, debes estar confundida. No has estado involucrada en ningún negocio. Saqué mi teléfono y lo puse sobre la mesa. Qué raro, porque según estos registros bancarios, he autorizado varias transferencias por millones de dólares a esa compañía. Pero hay algo curioso, no recuerdo haber firmado ninguna de esas autorizaciones. El silencio en nuestra mesa era ensordecedor. Podía ver cómo otros comensales comenzaban a notar la tensión. Y de hecho, continué, con la voz lo suficientemente alta para que las mesas cercanas escucharan, tengo algo más que podría ayudar a aclarar esta confusión. Presioné play en mi celular y sus voces llenaron el espacio entre nosotras. La tonta ni idea tiene. Firma todo lo que le pongas enfrente sin siquiera leerlo. Brooke se lanzó sobre mi teléfono, pero fui más rápida. Varias personas en las mesas vecinas dejaron de hablar para escuchar. Apaga eso, susurró mamá, pero su voz temblaba. Para ese momento, teníamos la atención de medio restaurante. Detuve la grabación con calma. Creo que eso aclara cualquier confusión sobre mi involucramiento en Bayside Ventures, ¿no creen? Brooke se levantó tan rápido que tiró su silla. Estás enferma, Katina. Estás teniendo algún tipo de crisis. En realidad, dije, poniéndome de pie también, nunca he estado más lúcida en mi vida.
y Brooke, deberías revisar tu correo empresarial cuando llegues a casa. Mi abogado envió hoy unos documentos muy interesantes a tu junta directiva. Se fueron del restaurante humilladas mientras otros clientes susurraban sobre lo que acababan de presenciar. La verdadera tormenta comenzó al día siguiente. James había enviado un paquete completo a cada miembro de la junta directiva de Brooke, a sus principales inversionistas y socios comerciales. El paquete incluía copias de los documentos falsificados, los registros bancarios y extractos de la grabación donde Brooke hablaba explícitamente de usar dinero robado para financiar la expansión de su empresa. En cuestión de horas, el teléfono de Brooke no dejaba de sonar. Sus inversionistas estaban en pánico, sus socios exigían explicaciones y el precio de sus acciones se estaba desplomando. Pero ellas no habían terminado de vengarse de mí. El acoso comenzó de forma sutil. Me pincharon las llantas del auto. Recibí mensajes de texto anónimos que decían: deja esto antes de que te pase algo. Alguien llamó a mi trabajo e hizo una denuncia falsa sobre mi conducta profesional. Luego Brooke pasó a la guerra psicológica. Empezó a publicar en redes sociales sobre el dolor de ver a un familiar luchar con problemas de salud mental y la difícil carga de cuidar a alguien que se ha vuelto paranoico y delirante. Sus publicaciones estaban cuidadosamente redactadas para parecer compasivas mientras me pintaban como inestable. La gota que colmó el vaso llegó 2 semanas después. Recibí una llamada de Sarah Chen, directora de servicios de salud mental en la organización sin fines de lucro donde esperaba iniciar mi programa juvenil. Y Katina, lo siento mucho, pero hemos decidido tomar otra dirección con la iniciativa de salud mental para jóvenes. Después de recibir información preocupante sobre tu estabilidad actual, nuestra junta consideró mejor posponer el programa indefinidamente. ¿Qué clase de información preocupante?, pregunté, aunque ya lo sabía. Tu hermana Brooke llamó personalmente al presidente de la junta. Se mostró muy preocupada por ti y creyó que debíamos saber sobre tu comportamiento errático reciente antes de seguir adelante. Colgué y me quedé mirando la pared. Brooke no solo estaba robando mi dinero. Estaba destruyendo sistemáticamente mi reputación y mi futuro. Fue entonces cuando entendí que jugar a la defensiva no bastaba. Llamé a James y le dije que activara la opción nuclear. Presentar todo, cargos penales, demandas civiles, medidas cautelares de emergencia para congelar todos sus bienes. Pero también tenía otro plan. Contacté a María Santos, una periodista investigadora de Los Angeles Times especializada en delitos de cuello blanco y corrupción en la industria tecnológica. Tengo una historia para ti, le dije cuando nos reunimos. Es sobre cómo una reconocida CEO tecnológica construyó su imperio con dinero robado de la herencia de su padre fallecido. Le entregué una memoria USB con todo, los documentos falsificados, los registros bancarios, la grabación completa y documentación de toda su campaña de acoso posterior. Esto es increíblemente dañino, dijo María después de revisar las pruebas. ¿Estás segura de que quieres hacerlo público? Una vez que esta historia salga, no habrá marcha atrás. No hubo marcha atrás desde el momento en que decidieron robarme, respondí. Solo quiero que la verdad salga a la luz. La historia se publicó un jueves por la mañana con el titular: El oscuro secreto de la favorita de la tecnología, cómo Beside Ventures construyó su éxito con dinero familiar robado. Salió en portada de la sección de negocios, con copias de los documentos falsificados y citas de la grabación. La respuesta fue inmediata y devastadora. En cuestión de horas, las acciones de la empresa de Brooke habían perdido un 60% de su valor. Los principales inversionistas estaban retirando su dinero. La SEC anunció una investigación sobre las fuentes de financiamiento de la empresa. Al mediodía, la grabación ya estaba publicada en línea y se estaba volviendo viral. Las mismas personas que habían enviado mensajes de apoyo a Brooke por su hermana problemática ahora la llamaban fraude y ladrona. A las 3 de la tarde, recibí un mensaje de texto de James. La junta de emergencia acaba de terminar. Brooke ha sido destituida como CEO con efecto inmediato. Todos los activos de la empresa están congelados mientras dura la investigación. El momento más satisfactorio llegó esa misma noche, cuando veía las noticias locales. Ahí estaba Brooke intentando salir de su edificio de oficinas entre una multitud de reporteros. Su cabello, normalmente perfecto, estaba despeinado, su maquillaje, corrido. Por primera vez en mi vida, la vi lucir realmente pequeña e impotente. 3 semanas después, enfrentando pruebas abrumadoras y la posibilidad de pasar décadas en prisión federal.
Los abogados de Brooke se acercaron a James para negociar un acuerdo. Ella devolvería hasta el último centavo que había robado, más $2 millones adicionales por daños y perjuicios. Vendería su penthouse en Beverly Hills, sus autos de lujo y su colección de arte para reunir el dinero. Mamá, que había sido acusada como cómplice de fraude, recibió libertad condicional y servicio comunitario. Pero las consecuencias sociales fueron quizá peores. Sus amigas del círculo social de Beverly Hills ya no querían tener nada que ver con alguien involucrada en un escándalo así. Fue silenciosamente expulsada de las juntas de beneficencia y terminó almorzando sola en el country club donde antes era tratada como realeza. La verdadera reivindicación llegó 6 meses después, cuando fui invitada a dar un discurso en la conferencia Women in Tech Los Ángeles. Pero no estaba ahí como víctima de alguien. Estaba ahí como la fundadora y CEO de Phoenix Rising Capital, un fondo de inversión dedicado a apoyar a mujeres emprendedoras que priorizaran prácticas de negocio éticas. La herencia de mi padre, ahora completamente restaurada y aumentada con los daños que Brooke pagó, sirvió como capital inicial para el fondo. Nuestra misión decía: construyendo empresas sobre una base de integridad, transparencia y verdadero compromiso con las personas. Durante mi discurso principal, hablé sobre la importancia de la confianza en las relaciones de negocios. Y las consecuencias devastadoras cuando esa confianza se traiciona. Mi padre solía decir que el activo más valioso que puede tener una persona no es el dinero ni las propiedades, le dije a la audiencia de cientos de mujeres exitosas. Son su reputación y su integridad. Porque son las únicas cosas que, una vez perdidas, nunca pueden recuperarse del todo. Mientras hablaba, vi a Brooke al fondo del auditorio, sentada sola, con la mirada vacía, intentando hacer networking con mujeres que se excusaban cortésmente para alejarse de ella. Nuestras miradas se cruzaron por un instante. No sonreí con satisfacción ni me burlé. Solo asentí una vez, reconociendo su presencia, y luego volví mi atención a la audiencia que escuchaba cada palabra. Después de mi discurso, me rodearon inversionistas, emprendedoras y periodistas que querían saber más sobre Phoenix Rising Capital. Durante todo ese tiempo, notaba a Brooke merodeando por los bordes, tratando de acercarse, pero siendo interceptada por el flujo constante de personas que querían hablar conmigo. Cuando el evento estaba por terminar, finalmente logró acercarse lo suficiente para hablarme. Y Katina, dijo en voz baja, con desesperación. ¿Podemos hablar, por favor? Sé que te lastimé, pero aún somos familia. Quizá podríamos encontrar una forma de trabajar juntas, de reconstruir lo que teníamos. La miré por un largo momento. La hermana que alguna vez me pareció tan poderosa ahora lucía diminuta y derrotada. Una parte de mí sintió ese viejo impulso de perdonar. Pero entonces recordé la grabación de su risa mientras me llamaba idiota. Recordé su campaña sistemática para destruir mi reputación. Brooke, dije con calma. Nosotras nunca fuimos realmente familia. Solo éramos personas que coincidieron en tener los mismos padres. Una verdadera familia no se roba entre sí ni intenta destruirse cuando la atrapan. Tomé mi bolso y la carpeta con las tarjetas de presentación de posibles socias. Espero que logres reconstruir tu vida en algo honesto y con sentido. Pero esa reconstrucción va a pasar sin mí. Mientras me alejaba, le escuché llamar mi nombre una vez más. Pero no volteé. Había pasado demasiados años mirando hacia atrás, intentando reparar relaciones que siempre estuvieron rotas desde el inicio. 6 meses después, Phoenix Rising Capital ya había financiado 2 startups lideradas por mujeres y aparecía en Forbes como una de las firmas de inversión nuevas más prometedoras de la costa oeste. Me había mudado a un hermoso loft en el centro de Los Ángeles y estaba saliendo con Alex, un cineasta documental que conocí en una gala de recaudación de fondos para justicia social. A veces la gente me preguntaba si extrañaba tener una relación con mi familia. La respuesta honesta era que extrañaba a la familia que siempre quise que fuéramos. Pero no extrañaba la disfunción, la manipulación ni esa constante sensación de no ser suficiente. Mi vida ahora estaba construida sobre relaciones genuinas con personas que me respetaban y me valoraban. Por primera vez en mi vida, me sentía verdaderamente libre. Libre de la necesidad de demostrar mi valor a personas que nunca lo verían. Libre de la obligación de sacrificar mi bienestar por quienes daban por sentado esos sacrificios. La niña que pasó su infancia desesperada por obtener aprobación. Había crecido y se había convertido en una mujer que ya no la necesitaba. Porque la mejor venganza, aprendí, no es destruir a quienes te lastimaron.
Es construir una vida tan auténtica y plena que sus opiniones se vuelvan completamente irrelevantes. Eso era el verdadero poder. Y era algo que jamás podrían robarme.